¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ahora vamos a hablar en este curso de 4 elementos muy importantes que son los elementos que componen el marketing político. A diferencia de muchos otros consultores, de muchos otros autores de este tipo de programas, que se van más bien a los elementos o a las herramientas, yo les llamaría, que tienen que ver ya con la operación, que a lo mejor dicen las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales, las encuestas, las estadísticas, la movilización de tierra, no sé. Esto a mí me parece que son herramientas que corresponden a la táctica, pero para hacer estrategia necesitamos adentrarnos en 4 elementos fundamentales que son los que vamos a desmenuzar en este curso y lo vamos a ejemplificar, digamos, al final de ver los 4 elementos, lo vamos a ejemplificar tomando como referencia a las redes sociales, aunque en realidad puede aplicar para cualquiera de los medios, sean tradicionales o alternativos. Vamos pues a comenzar. Ok, pues vamos a ver este tema que es muy importante, que es un tema complementario del curso anterior, que tiene que ver con los elementos fundamentales del marketing político. Estos son los elementos superiores a cualquier tipo de táctica o de estrategia. Es la parte filosófica o ideológica, digamos, del marketing político y es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a verlo. ¿Cuáles son estos elementos fundamentales en el marketing político? La causa política es el elemento fundamental más importante. Los ideales políticos, la comunicación política y el mensaje rector. Estos son los 4 elementos más importantes para poder tener una participación política que valga la pena. Hoy carecemos de causas políticas, carecemos de ideales políticos. Sí tenemos comunicación política, pero lo que resulta es que cuando estamos haciendo comunicación política sin cualquiera de estos dos, entonces no vamos a tener nada que comunicar. Y obviamente el mensaje rector va a venir de estas 3 cosas en conjunto. Ya hemos hablado otras veces del mensaje rector. Entonces, ¿qué es una causa? La causa es un motivo o razón por la que sucede una cosa. Vamos a ver unos ejemplos. El voto de la mujer, la libertad de los afroamericanos, la paz, la independencia de México, la liberación femenina, la igualdad entre mujeres y hombres, el uso de la marihuana, la seguridad, la movilidad, la libertad de Sudáfrica en su momento. Aquí vamos a empezar a ver algunos personajes y para que vean cómo la causa al final de todo termina por personalizarse, ¿no? Y entonces en este caso estamos hablando de Nelson Mandela, y Nelson Mandela sería imposible pensar en él y no pensar en la libertad de Sudáfrica. Sería imposible no pensar en Morelos y no pensar en la independencia de México. Sería imposible pensar en el subcomandante Marcos y no pensar en los derechos indígenas. O de Malala y la educación de las niñas. Y por supuesto hay cuestiones negativas también en esto, el nacionalismo alemán y la extinción de los judíos, y no pensar en Hitler. Entonces, como puedes ver, la causa asociada a ti tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, pero para ello tú debes de ser muy honesto, debes de ser muy transparente y debes en serio de hacer un análisis de qué es esto que pudiera llevarte a ti a servirle a las personas, que pudiera llevarte a ti a trabajar sin descanso para que se lograra, y cuál es el problema que resuelves con eso. Y entonces hoy carecemos de esto en la política. Entonces los políticos pasan de una cosa a otra de acuerdo esté de moda, para estar siempre en el ojo del huracán, para estar siempre a la vista de todo el mundo, y al final pues es como un poco una prostitución ideológica. Yo me voy a cualquier lado, a cualquier partido, o me subo a cualquier tema, siempre y cuando me convenga políticamente hablando, y por eso es que hoy tenemos políticos tan falsos. En el caso de México, para los que ven este curso desde México, la pregunta, y sería para cualquier país de Latinoamérica, ¿qué político mexicano o qué político actual identificas hoy con una causa? Y pudieras decir, tal político está asociado a tal causa.
Ahí los tienes a todos, que además son todos desde hace muchos años. Esto es preocupante para la política de México, ¿no? Hay nuevos políticos y parte de lo que yo estoy haciendo con estos ejercicios es darle herramientas a las personas que quieran participar en la política y que lo hagan de una forma profesional para empezar a ganar espacios y desplazar a algunos personajes que pues ya dieron lo que tenían que dar. Pregúntatelo y respóndelo, vas a ver que hay muy poquitos. Y entonces, ¿cuál es tu ideal? ¿Qué mueve tu acción política? ¿Qué problemas resuelves cuando estás desarrollando tu actividad proselitista? Tu causa, tu ideología, tus ideales políticos son la diferencia entre trascender y ser uno más. Esto es muy importante que lo sepas. Y entonces pasemos al segundo elemento. ¿Qué es un mensaje? Un mensaje es un cuerpo limitado de información sincera que es transmitido consistentemente por un candidato y una organización con el fin de suministrar las razones persuasivas para que el electorado elija y actúe a favor de la opción que se está ofreciendo. Básicamente, esta es la definición que nos da por ahí el autor Carlos Flores Rico. Y entonces este mensaje dice que es un cuerpo limitado, es decir, necesitamos ser estratégicos, de información sincera que es transmitido consistentemente. El mensaje tiene éxito por su repetición y esto se transmite por un candidato o una organización, es decir, un candidato o un partido, o puede ser una ONG o lo que sea, para suministrar, es decir, dosificar las razones persuasivas, las virtudes, y que el electorado nos elija. Básicamente, que vote por nosotros, ¿no? El mensaje tiene como objetivo obtener votos. Obtener votos. Que este es el objetivo en general de todo el marketing político. Se hace marketing político para obtener votos, se obtienen votos para ganar el poder, y si quiere el poder, debería quererse para mejorar la vida de las personas. No siempre sucede así. ¿Cuáles son las características de un buen mensaje? Debe establecer diferencias, debe abordar un tema, debe tener la inoculación, lo que hablábamos hace un ratito, que el propio mensaje debe de protegernos de lo que va a decir el candidato de enfrente de nosotros. Debe ser simple y claro, ofrecer una solución a un problema determinado o a varios problemas de la comunidad. Debe de establecer un compromiso del candidato en el caso de una campaña o del partido en el caso de una organización. Debe ser relevante, debe ser muy importante. Aquí un ejemplo, un mal ejemplo, digamos, es el medio ambiente. Es un tema muy importante, pero pareciera que no es relevante para las personas. Entonces, los partidos en general en el mundo, que han sido los partidos verdes, pues no son los partidos más grandes, y deberían de ser, porque si no cuidamos el planeta todos nos vamos a morir, pero pareciera que no es lo más relevante. Debe ser único, o si no es único, por lo menos debe de establecer bien las diferencias. A veces en una comunidad determinada se puede tener un tema específico y a lo mejor el candidato de enfrente nos ganó el tema. Entonces ahí pues no vamos a irnos a un tema que no nos ayuda solamente porque él ya lo ganó. Lo que sí podemos es establecer la diferencia de cómo yo abordaría ese problema. Entonces ahí eso lo vuelve a hacer único. Y debe de ser consistente, es decir, se debe de ver, nos debemos de comportar, debemos de hablar todo el tiempo del mismo mensaje. No es un eslogan, esto es muy importante, el mensaje no es el eslogan, aunque sí puede el eslogan ser un resumen, digamos, de un buen mensaje rector. Pero el mensaje rector es un documento interno en una campaña que medirá una cuartilla y media cuando más, y que se trata de que todo el mundo lo conozca para que sepan de qué hablamos. Ejemplos de esto: tenemos a Obama, Yes We Can. Él sabía en ese momento de los Estados Unidos que sí podían recuperar todo aquello que estaban perdiendo. Entonces esto es un resumen, digamos, de su mensaje rector, de lo que él quería decirle a todos los Estados Unidos. Entonces, pero no es el mensaje como tal el eslogan. Este es famoso, es la economía estúpido. Este fue un mensaje que estaba por todos lados en la campaña de Bill Clinton en su momento, y es muy interesante porque al final, si supongamos que estuvimos en esta campaña de Bill Clinton en algún momento y que este era el eslogan que venía del mensaje, y entonces si tú eras el que escribía los discursos, pues ¿de qué crees que tenías que hablar? Tenías que hablar de economía.
Si tú eras el que elegía los colores, tenían esos colores que apuntar a la economía. Si tú eras el que hacía el diseño gráfico, tenía que apuntar a la economía. Si tú eras el que hacía las pautas de redes sociales, tenías que apuntar a la economía. Si tú eras el que formulaba los espacios en donde se debía de reunir el candidato, tenían que ser espacios de economía. Y entonces cuando uno tiene claro, ¿no?, el mensaje, que en este caso se pudo traducir muy bien en el eslogan, todo el mundo habla de economía y todo el mundo está siendo consistente, que es la parte que veíamos hace un ratito. Esta es la consistencia. Todo el tiempo estamos hablando del mismo mensaje. Entonces, ¿no?, este fue uno de los mensajes que utilizó, o más bien el mensaje que utilizó Donald Trump en su campaña, y a nadie tenía duda de qué iba su campaña. Si yo les preguntara ahorita de qué iba la campaña de Hillary Clinton, que jugó contra Donald Trump, es difícil saber de qué iba esa campaña, cuál era su mensaje, y este fue uno de los grandes errores que cometió Hillary Clinton en contra de Donald Trump. Por ejemplo, aquí tenemos a Morena en México, y él tiene el mensaje de la esperanza, independientemente de lo que cada quien opine. Este es el mensaje que utilizan y de alguna forma lo lograron conectar con las personas. En España, Podemos, y aquí no solamente tienen un mensaje que tiene que ver con la palabra Podemos, que es muy fuerte, sino que aquí podemos ver cómo ya la aplicación de ello. En Soria Podemos, Unidos Podemos, Simplemente Podemos, Podemos en otra aplicación, y aquí por ejemplo Claro que Podemos. Y entonces al final lo que estamos viendo aquí es la aplicación perfecta de un mensaje con diferentes caras. Al final digamos que en este caso la palabra Podemos es la palabra recurrente y se puede combinar de cualquier forma, pero siempre es consistente hasta en su tipografía. Y entonces el mensaje es el centro de toda la comunicación y el marketing político. Una campaña puede sobrevivir a una mala ejecución, a un candidato mediocre, pero nunca sobrevivirá a un mal mensaje. No recuerdo quién fue el autor de esta cita, pero es real. El principio fundamental: siempre debes estar diciendo cómo tu participación política o de gobierno o legislativa beneficia la vida de las personas. Este es el principio fundamental de estar haciendo una buena comunicación política. ¿Cómo estamos mejorando la vida de las personas? Las personas no quieren saber yo cómo estoy, no quieren saber yo como político si me siento con otro político, no quieren saber si hoy estoy de vacaciones o estoy haciendo box o estoy... Las personas lo que quieren saber es cómo tu participación política va a beneficiar mi vida. Mientras estés diciendo eso todo el tiempo, estás en un canal correcto. Bien, pues una vez que hemos revisado entonces estos 4 elementos, que son los elementos fundamentales del marketing político, que son la filosofía del marketing político o del proyecto político más bien, que a partir de ellos se generan todos los materiales y todas las tácticas y todas las estrategias, vamos a ver a continuación algunos ejemplos de cómo lo estamos entonces ya aplicando. Esto pudiera ser para cualquier tipo de medio de comunicación o en cualquier tipo ya de implementación de los 4 elementos. Sin embargo, vamos a ver ahorita qué estamos haciendo en las redes sociales un poquito de pasada para entender cómo baja esta o cómo no baja esta ideología, estos 4 elementos, a ya la implementación en una campaña. ¿Cómo usan hoy, por ejemplo, las redes sociales los políticos? Como réplica de sus notas de prensa, lo que sale en la prensa lo ponen en sus redes y cantan, ¿no? Sin estrategia, y en el mejor de los casos hacen anuncios pero aislados. De repente están hablando del día de la enfermera y del día de no sé qué, y al final no nos están diciendo absolutamente nada que tenga que ver con una verdadera estrategia ni con un mensaje rector que me permita identificar por qué tu causa, por qué tu ideología, por qué yo debo seguirte como político. Y entonces aquí tenemos algo interesante. Decía Marshall McLuhan, uno de los grandes teóricos de la comunicación en el mundo, que el medio es el mensaje. Y entonces nos hablaba acerca de que, por ejemplo, un palo puede ser la extensión de uno de nuestros brazos para golpear, o la rueda de una bicicleta es la extensión de nuestras piernas para ir más rápido. Y así cada avance tecnológico, digamos, se convierte como en una extensión de algo humano para hacernos mejores. Entonces aquí dice, los medios de comunicación en este caso se han convertido en extensiones de nuestros cuerpos. La televisión es una extensión de nuestros ojos, la radio de nuestras orejas y la internet de nuestra mente. Esto es muy interesante a los ojos de Marshall McLuhan. ¿Qué hay hoy en internet? ¿Qué encontramos hoy en internet?
En Internet encontramos cosas terribles y cosas muy buenas como este curso, y habría que preguntarnos, ¿cómo estamos usando hoy el Internet, por ejemplo? ¿Cómo estamos participando en Internet? ¿Para qué lo estamos usando? ¿En verdad es una extensión de nuestra mente? Es una pregunta muy interesante. Si tú observas cuáles son las cosas cuando abres tus aplicaciones que te salen, probablemente ahí te está dando un reflejo acerca de lo que hoy hay en tu mente, si esto es una extensión. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor que los políticos y gobernantes ofrecen a los ciudadanos hoy mediante el uso del Internet? Y estoy hablando del Internet porque es de lo que más utilizamos. En realidad yo no veo ningún tipo de valor. Lo que ellos hacen es atascarnos de su información egocéntrica, pensando que nosotros estamos pendientes de que cada cosa que hacen en sus vidas, pero que al final a mí terminan por no ayudarme en nada. Al final de todo, el marketing político solo tiene sentido si el fin último es mejorar la vida de las personas. Pues como veíamos, al final de todo, el marketing político, la propia comunicación política, la propia política tendría un solo fin, un solo objetivo, que es que las personas vivan mejor, que las personas encuentren bienestar. Al final, si revisamos la historia de la política, se genera para otorgarle a ciertas personas el poder de guiar los dineros, de guiar las decisiones de las comunidades, de los pueblos, de los países, y esto tendería a que las personas cada vez vivan mejor, y pareciera que últimamente las decisiones que toman los políticos en todo el mundo, el objetivo es contrario, ¿no? Que las personas estén peor. Y entonces claro que se pueden aceptar algunos errores, claro que se puede aceptar que una sola persona no sabe todo, pero justamente ahí radica el término de gobernar, de cogobernar, de allegarse de un equipo de personas expertas en sus temas respectivamente, y precisamente para eso sirve la política, para conquistar el poder y, estando en el poder, dejar un buen legado inicialmente a nuestra comunidad y idealmente a la humanidad en general. Entonces vamos dando por concluido con esto este curso de los 4 elementos del marketing. Ojalá que se te haya quedado sembrada la idea de que para hacer un buen marketing político hay que irse al fondo, hay que irse a lo profundo de tus ideales, de tus causas, de lo que te mueve, de lo que pudieras hacer hasta sin cobrar si fuera necesario, de que tengas actitud de servicio y de que si en algún momento determinado tú quieres hacerte rico o enriquecerte, o ves la política como una forma de enriquecerte, tal vez estás cerrando el espacio, y no porque esto tenga algo de malo, es totalmente legítimo que alguien quiera tener mucha riqueza, pero creo que eso estaría del lado de los empresarios, de los emprendedores, y probablemente este no es tu espacio. La política se hizo para servir, se hizo para ganar un espacio en el poder y con ese poder beneficiar a las personas. Muchas gracias, hasta un nuevo curso.